lo cual va a estar muy bien. ¿Nos metemos lleno en la Fórmula 1? ¿En serio? ¿Está Flor? Flor es una especie de embajadora del grupo. Sí, es nuestra representante. Nuestra representante. Hay que saber de eso, ¿no? Y está en Australia. Está en Australia. Flor, ¿estás por ahí? Hola Flor, buen día. ¿Está Flor? Hola, buen día, chicos. ¿Me escuchan? Ahora sí te Ahí escuchamos te escuchamos. perfecto, un verdadero placer. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá buenas noches. Ya estamos casi Claro. casi medianoche, media hora para noche. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, contanos un poco cómo fue la experiencia con la Pinto en el arranque de la Fórmula 1 y qué pasó para el que está entrando a esta hora de la mañana, para el que no tuvo los detalles el fin de semana, no lo siguió tan de cerca. ¿Qué es lo relevante que tenemos que saber en la noche tuya, en la mañana nuestra? Bueno, se disputó la primera carrera de la Fórmula 1 ante un cambio de reglamento bastante interesante para el 2026, pero particularmente nosotros los argentinos nos quedamos con un sabor bastante amargo porque la carrera de Franco la verdad es que se vio arruinada por una penalización que nada tuvo que ver con él, de hecho, porque en realidad fue responsabilidad del equipo. Lo que dice el reglamento es que si algún miembro del equipo toca el auto después de la señal de 15 segundos, antes de iniciar la carrera, el piloto en cuestión tiene que iniciar la carrera desde el pit lane. Y parece ser que uno de los mecánicos tocó apenitas el auto de Franco, sin ningún tipo de ventaja, por supuesto, pero lamentablemente está fuera de reglamento, entonces fue penalizado por esta infracción en el procedimiento de salida, que al principio en la carrera no entendíamos a qué se debía, y finalmente lo terminó confirmando Franco después en sus declaraciones. Le dieron un stop and go de 10 segundos. Franco decía que fue sumamente excesiva la penalización porque no ganó de hecho ningún tipo de ventaja, pero después la carrera claramente fue cuesta abajo porque Franco tuvo que aguantar varias vueltas con el neumático duro, estuvo 48 giros de los 58 en total con el mismo compuesto neumático, esperando un safety car, algún tipo de accidente en la pista, que finalmente nunca llegó, y por eso terminó en el 14º lugar. Finalmente Franco Colapinto con su compañero de equipo que terminó 10º, sí pudo sumar un puntito Pierre Gasly, el francés, lo cual nos da una esperanza para las carreras que vienen, ¿no? No empezó con la mejor suerte Franco, pero creo que es un auto que puede ser competitivo para la próxima carrera. Flor, ¿cómo estás? Paula Salamanca te saluda. Sí, es cierto, ya, bueno, al menos logrando terminar, ¿no? Básicamente la jornada y la carrera. Hablando de este tema del cambio de reglamento, de las modificaciones, quiero que nos cuentes un poquito también acerca de esas críticas, ¿no? De parte de varios pilotos, porque hubo mucho desacuerdo con respecto a estas modificaciones y sobre todo con las primeras impresiones que ellos se llevaron después de este Gran Premio de Australia. ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que fue muy polémico todo, ¿no? Porque las declaraciones bastante controversiales de los pilotos y la verdad es que no terminaron de cambiar después de la carrera, ¿no? Yo esperaba que después de la competición tuvieran un poquito más de positivismo con respecto al nuevo reglamento, porque la verdad es que vimos batallas de autos, vimos una gran cantidad de sobrepasos, se triplicó de hecho la cantidad de sobrepasos que tuvimos en este mismo circuito el año pasado, entonces uno esperaría que los pilotos estén un poco más optimistas, pero el tema de la gestión de la energía y esta parte tan grande del sistema eléctrico que ahora tiene la Fórmula 1 no les gusta para nada a los pilotos, porque ya no se trata de ir rápido, de estirar el frenaje para hacer el adelantamiento, sino de quién gestiona mejor la batería y cómo llegan con esa batería al final de la curva, ¿no? Es un poco una antítesis de lo que es la Fórmula 1 tradicional que conocemos nosotros, y en ese sentido hay muchos pilotos, te diría la gran mayoría, que están en desacuerdo. Los que no están en desacuerdo, obviamente, son los hombres de Mercedes, ¿no? Claro. George Russell, que fue quien terminó ganando la carrera, y su compañero de equipo, Kimi Antonelli, y esto tiene que ver naturalmente con que tienen el mejor auto, entonces obviamente se ven beneficiados, ¿no? De alguna manera, pero sí, todavía no terminan ni de acostumbrarse los pilotos ni los fanáticos, que también en las redes estuvieron bastante críticos. No, es cierto, con cambios en los tamaños de los autos, de motores, etcétera, y demás. Flor, te quería preguntar, bueno, con respecto a esto, ¿pueden haber modificaciones? Es cierto que la bajada de línea quizás de Fórmula 1 todavía es darle un poco de tiempo a estos cambios y a este nuevo reglamento, pero ¿pueden llegar a haber modificaciones quizás para los próximos grandes premios? Sí, a ver, en teoría se va a hacer una evaluación a mitad de temporada recién. Cada 6 carreras generalmente se hace una pequeña evaluación de cómo están los equipos, pero recién a mitad de temporada van a haber algunos pequeños cambios, cambiar un poco
la normativa, pero nada que afecte, digamos, lo genérico de cómo nació ya de por sí este reglamento. Los autos ya están constituidos, lo más importante que es esta división de 50-50 entre la batería de energía eléctrica y el motor de combustión interna ya está hecho, así que no va a cambiar en ningún tipo de corto plazo, ¿no? Y eso es lo que preocupa un poco a los fanáticos. En sí la carrera nos dio show, hay que ver en otro escenario, en otro circuito como puede ser el de China la semana que viene, si esto sigue siendo de esta manera. Claro, pero me parece que más los cerrado, pilotos, ¿no? en sí ya nos hablen de que no disfrutan el manejo de los autos. Bueno, no es una buena noticia, ¿no? No, claro, definitivamente. Y es un escenario más cerrado, me dicen el de China, respecto a este, es decir, un poco más limitado. Bueno, habrá que ver. Flor, simplemente muchas gracias por la delicadeza para con nosotros, por este ratito de compartir estas impresiones en el día después, con la expectativa que en la Argentina genera naturalmente Colapinto, y con la expectativa que además genera saber si vamos a estar o no en el calendario 2027, para el cual el gobierno porteño está haciendo mucho, están haciéndose obras en el autódromo. ¿Vos creés que eso puede ser viable o lo ves todavía lejano? La verdad es que lo veo todavía lejano, ¿no? Una Fórmula 1 en Argentina me parece difícil todavía. Es cierto que se están haciendo modificaciones y que el MotoGP, que es la categoría más importante de motociclismo que tenemos en el mundo, va a llegar efectivamente el año que viene a la ciudad de Buenos Aires, pero la Fórmula 1 me parece que necesita un poco más, ¿no? No solamente a nivel económico y a nivel estructural, sino con un piloto que se mantenga de manera estable en la categoría. Yo creo que si Franco muestra que es un piloto que puede puntuar y que está sólido en el equipo, con un auto que realmente es competitivo, bueno, quizás eso presiona de alguna manera a la Fórmula 1 con los fanáticos y con toda la cuestión fierrera que existe en Argentina como para tener un gran premio el día de mañana, pero no antes del 2030, me parece, ¿no? Hay que pensarlo como algo a largo plazo. Un beso, gracias. Gracias. 102.7 en Pinamar, si andas por los bosques y disfrutando de la naturaleza y estando en uno de los lugares más lindos de la Argentina.